A continuación, en este tutorial de Google Drive, aprenderemos a crear un formulario. Debemos pulsar en el botón Crear y luego escoger la opción Formulario. Le damos un clic. A continuación, aparece un formulario sin nombre. Yo le doy un clic para poder cambiar la expresión formulario sin título y escribir encuesta sobre el webinar. Ese es el título. Y aquí en este espacio preguntas acerca del webinar sobre la web 2.0. Por ejemplo, en el primer espacio tenemos la opción de poder redactar la pregunta número 1. Y aquí lo selecciono, lo borro y formulo mi pregunta. Por ejemplo, ¿qué te pareció el webinar sobre la web 2.0? Un texto de ayuda. Escoge una alternativa y en tipo de pregunta podemos nosotros elegir texto o texto de párrafo o tipo test, casillas de verificación, elegir de una lista, escala o cuadrícula. Yo le voy a poner elegir de una lista y se despliega una serie de espacios para escribir las alternativas a dicha pregunta. Por ejemplo, el número 1 puedo escribir me gustó. Voy a dar clic en la siguiente opción para añadir otra más. Una tercera opción y le doy clic. Fíjate que el cursor se transforma en una manito. Eso indica de que yo puedo seguir agregando opciones. Entonces, he escrito 3 opciones y si no deseo seguir aumentando, voy a seleccionar hacer que esta pregunta sea obligatoria. Y luego le digo OK. De esta manera ha quedado la pregunta redactada. A continuación voy a pasar a una segunda pregunta. Elegir una segunda pregunta. En este formulario suprimo, le digo aceptar y paso en la parte superior de la izquierda en donde dice añadir elemento. Despliego y en las opciones de preguntas aquí puedo escoger el tipo de pregunta que yo quiero formular en mi encuesta. Por ejemplo, le voy a decir de casillas de verificación y se despliega el espacio correspondiente para su redacción. Para el tipo de pregunta, casillas de verificación es la opción que yo he escogido. He redactado aquí la pregunta entonces. Dice, la web 2.0 es una gran ayuda para seguir aprendiendo nuevos contenidos fuera del salón de clases. El texto de ayuda le he redactado, escoge una alternativa y en las opciones puedo poner la primera opción y en la segunda opción inclusive puedo añadir una tercera opción. Eso depende de mis necesidades e intereses para la redacción de esta encuesta. Yo voy a poner únicamente 2 alternativas
y a continuación selecciono hacer que esta pregunta sea obligatoria y finalmente OK. De esta manera ya ha quedado redactada el segundo tipo de ítem. Voy a pasar a un tercer tipo de ítem y le digo añadir elemento. Recuerda que en la parte superior se observa el signo más y luego añadir elemento. Doy un clic para desplegar y a continuación voy a poner de una cuadrícula la opción cuadrícula. Y a continuación aparecen entonces este tipo de pregunta cuadrícula. Voy a formular la pregunta, el texto de ayuda y a continuación redacto en cada una de las columnas las etiquetas y luego las filas. En las etiquetas he escrito el nombre de algunos creadores de tecnología 2.0. En la parte inferior, en los ítems, escribiré su creación, el nombre de la firma tecnológica. Y lo voy a hacer en desorden. En el ítem 1 escribiré, por ejemplo, YouTube. En el ítem 2 escribiré en el ítem 3 escribiré en el ítem 4 y en el ítem 5 para cerrar dichas alternativas. Recordemos entonces que estoy haciendo el tipo de pregunta cuadrícula, escogiendo la opción cuadrícula. A continuación se han seleccionado 5 columnas. Si yo deseo puedo escribir en 3 o en 4. Se han seleccionado 5 columnas con los nombres de los creadores de tecnología 2.0 y en las etiquetas de la parte inferior los nombres de sus creaciones tecnológicas. Entonces, la cuadrícula aparecerá con el formato de columna y el formato de filas. Le digo hacer que esta pregunta sea obligatoria y a continuación OK. Y así va quedando entonces la pregunta de tipo cuadrícula. A continuación elegiré otro nuevo elemento y le voy a decir escala. Y en escala, del 1 al 5, yo seleccionaré entonces la pregunta, el texto de ayuda y a continuación redactaré la pregunta. En este tipo de pregunta, en escala, yo he redactado el sistema operativo Linux es el mejor para las PC y en las indicaciones y el texto de ayuda le señalo que escoja una alternativa del 1 al 5, donde 1 es completamente de acuerdo y 5 es completamente en desacuerdo. Entonces le hago que la pregunta sea obligatoria y le digo OK. A continuación aparece la pregunta redactada con las 5 alternativas. A continuación añado otro elemento que sea tipo texto. Y en texto le voy a preguntar cuál es tu email. En indicación de texto de ayuda le pido que escriba su correo electrónico. El texto es una respuesta corta. Hacer de esta pregunta obligatoria y le digo OK. A continuación, una vez que he redactado los ítems de mi cuestionario, de mi encuesta, voy a la pestaña Diseño Plan. Le doy un clic y me va a abrir una serie de plantillas, las cuales yo puedo seleccionar aquella que sea la más conveniente.
Son 97 plantillas que tú puedes escoger para tu encuesta. Yo voy a seleccionar esta que está aquí, le doy un clic y a continuación me carga la encuesta de acuerdo con la plantilla seleccionada. Si estoy conforme con esta plantilla, en la parte superior de la izquierda está el botón aplicar. Y al aplicar ya mi encuesta ha sido diseñada con dicha plantilla. En más acciones está la acción insertar la encuesta. Este es el código HTML que voy a insertar en un blog y ver cómo ha quedado su diseño y la plantilla seleccionada. Entonces, en mi blog voy a pegar dicho código HTML y a continuación ten en cuenta que el ancho es de 760, lo cual representa demasiado para mi blog. Debo acortar este ancho y reemplazarlo por 430. Altura sale 922, es demasiado grande para el blog y yo voy a reemplazarlo por 522. Son ancho y altura recomendados para poder observar bien mi encuesta. A continuación voy a publicar y así comprobar cómo ha quedado dicha presentación en mi blog. Observamos entonces cómo ha quedado insertada